Hola, ¿cómo andan? Bueno, finalmente estamos llegando casi a los temas finales de la materia en nuestro nivel, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo se arma una base de datos. Viste que hasta ahora los enunciados decían tenemos 5.000 cajas de ahorro, tenemos 50 piezas distintas, tenemos 1.500 repuestos de tal cosa, precio unitario y todo. Eso alguien lo hace, alguien lo arma. Y te voy a enseñar cómo se arma. Y quiero que prestes mucha atención porque después lo vamos a explicar en un problema en particular. Bueno, mira, vamos a la pizarra. Entonces, aquí dice: construcción de una base de datos simple, sin repetición. Quiere decir de que si tenemos una lista de elementos, los elementos no se repiten. Supongamos que tengamos que nos piden armar una base de datos sencilla, ¿no? Fíjate, código de artículo, stock y precio unitario. Ahí está dibujada. Si nuestro cliente nos pide armar una base de datos de ese tipo, por supuesto que los movimientos tienen que ser en relación a la base de datos que queremos armar. Tiene que contemplar código de artículo, stock y precio unitario y obviamente definir un fin de proceso. En este caso, por código de artículo 000. Entonces, el álgebra del dibujo sería, para arrancar así: código de artículo vectorizado en 0, no hay nada. En stock, tipo entero, vectorizado, no hay nada, hay un 0 entre llaves, ¿ves? Y precio unitario, vectorizado también en 0. O sea, en esa posición no hay nada. Esa base que estamos diseñando está completamente vacía. Completamente vacía. Bueno, ahí definimos un entero. Las variables simples también se les antepone su tipo. En este caso es n, es un entero y amanece en 1. Como siempre leemos código de artículo. Si el código de artículo supera el 000, que yo como diseñador puse allí que vale el fin por 000, lo superó, enseguida dibujo el motor de búsqueda secuencial, como ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo, desde la primera posición, igual 1, mientras que el código de artículo sea distinto a su homólogo vectorizado y I menor a n. Ahora, hay una cuestión en esta segunda condición: que n vale 1 y I vale 1. Mira, ahí alejo la cámara y vas a ver que los dos valen en 1. Por lo tanto, si bien esta desigualdad se cumple, esta relación no se cumple porque 1 no es mayor a 1. Entonces, ni siquiera entra una sola vez que al incumplir la segunda condición se va. Acordate que tu diseño está vacío. Se va. Entonces pregunta: ¿código de artículo es igual a código de artículo sub i y vale 1? Acordate. Está claro de que al tener la base de datos vacía no hay coincidencia de ningún tipo. Entonces esto no es igual. Salimos por falso.
Cuando salimos por falso, el código de artículo que leímos lo cargamos en el vector. I vale 1. Entonces ya cargamos el primer código de artículo en el vector, que ya empieza a dejar de estar vacío. Como los movimientos, además de código de artículo, trae stock y precio unitario, lo leo. Leo stock y precio unitario. Y lo cargo, ¿ves? Stock subí y sigue valiendo 1. Cargo el stock, minúscula cursiva, y el precio unitario, minúscula cursiva, en el vector, que están en mayúscula imprenta, subindicados. Y n más, quiere decir que n pasa a 2. Es el factor de estiramiento de la base de datos. N queda en 2. Bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta. Leo código de artículo que va de punta a punta, ¿ves? Leo código de artículo, subo, es distinto de 0 y plancha en 1. Si el código de artículo es distinto del primero y 2 es mayor a 1, porque n, acordate que se incrementó ahí, se incrementó, entonces se cumplen ambas condiciones. Si no coincide con el primer código de artículo vectorizado y 2 es mayor que 1, entra e i pasa a 2. Pero resulta que cuando vuelve a la función y, el código de artículo es distinto del código de artículo sub 2, porque i entró y se hizo 2, pero la segunda condición vuelve a repetirse. 2 no es menor a 2. Acordate que n quedó en 2 y que i quedó en 2. Entonces 2 no es menor a 2. Se va, por supuesto, incumple esta igualdad, sale por falso y con el subíndice i en 2 carga el segundo código de artículo. Leo stock y precio unitario y se carga en la segunda posición del vector stock y en la segunda posición de precio unitario, y hago crecer a la base de datos en 1, n más. Acordate, n vale ahora 3. Leo el código de artículo, pego la vuelta. Si el código de artículo es distinto de 0, plancho i en 1, que valía 2. Si el código de artículo es distinto que el primero y 3 es mayor a 1, entra y se hace 2. Pego la vuelta. Si el código de artículo es distinto del código de artículo sub 2 y 3 es mayor a 2, entro y se me va a 3. Si el código de artículo es distinto del código de artículo sub 3 y 3 es menor a 3, obviamente 3 no es menor a 3, sino que es igual, se va. Se incumple esta condición, sale por falso, pero i ya está en 3. Entonces, en la tercera posición, guardo el tercer código de artículo, leo stock, precio unitario y hago lo mismo. Lo pongo el stock y el precio unitario en la tercera posición. Y n sigue creciendo, la base de datos sigue creciendo, se me va a 4. Pero ¿qué pasa? Si al pegar la vuelta, leer código de artículo y el código de artículo está distinto de 0, el código de artículo apareciese en los primeros 3 que ya hemos cargado, resulta de que este distinto se convierte en igual, del igual sale por verdadero y lo único que tengo que leer es el stock y un índice. ¿Y por qué el stock y un índice? Porque el código del artículo ya lo tengo. Entonces actualizo el stock, ¿ves? En el caso de comprar, stock subí más igual stock. En el caso de vender,
bueno, se restará. Y un índice de actualización del valor. Si el índice es distinto de 0 y sale por verdadero, por ejemplo, el índice es 8. 8 distinto de 0, sale por verdadero. El precio unitario por 1 más 8 dividido 100, ¿no es cierto? Sería el 8%. ¿No es así? 1 más el 8% por precio unitario indica que se actualizó el valor en el 8%. ¿Sí? Se dice de que los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza van a aumentar el 20%. Entonces cargo el índice, 20. ¿El índice distinto de 0? Sí, es 20. Entonces, el precio unitario, o sea, el precio anterior, por 1 más 20 sobre 100. 20 sobre 100 te queda, el paréntesis, te queda en 1.2. Entonces, precio unitario, subí por 1.2, listo, el precio unitario se actualizó en el 20%. O sea, que este algoritmo agrega códigos de artículo sin repetir, porque si los encuentra, no los agrega, sino que actualiza algunos valores, los que vos estés diseñando. Para este caso, actualizó el stock, porque una compra, ¿no es cierto? Y actualizó el valor. Si el índice es igual a 0, ¿no es cierto? Sale por falso, no tengo que actualizar nada, no hay inflación, no existe inflación, no hay actualización, me pongo contento y sigo adelante. Ahí lo tenés, tenés el dibujo allá y acá tenés el algoritmo. Acordate que hasta ayer en falso decíamos código de artículo inexistente, pues ahora no, lo tenés que agregar a la base de datos. Estás armando o construyendo una base de datos simple, sin repetición, porque los códigos de artículo no se repiten, se actualizan. Y después, para informar la base de datos, la tabulé. Para tabular pongo las etiquetas o títulos, código de artículo, entrecomillado, barra inclinada hacia la derecha, stock, entrecomillado porque es una leyenda, precio unitario, la última leyenda, y, atención, que el for va desde 1 hasta n menor a n mayúscula imprenta. ¿Por qué? Porque este n que se incrementó allí prepara la próxima posición de memoria cuando venga un código de artículo nuevo. Pero si justo, que va a ocurrir, obviamente, justo viene un código de artículo que es 000 allí, y te hace terminar el proceso, resulta de que esta posición de la memoria quedó libre, no hay información, ¿no es cierto? Entonces n es uno más que los datos. Entonces aquí en la expresión para informar, ¿ves? Que informo código de artículo sub n, stock sub n y precio unitario sub n. Para informar, aquí ya no es mayor o igual, no, es mayor. O sea, n minúscula cursiva, o la letra que vos elijas para controlar el for, no llega nunca a valer n, porque en la posición n no hay datos, porque quedó preparado para ingresar código de artículo, stock y precio unitario, pero resulta que la clave vino la clave de fin de proceso.
Entonces, no se utilizó esa posición de memoria. Y ahí tenés, entonces, el algoritmo para la construcción o constructor de una base de datos simple, sin repetición. No hay repetición de código de artículo en el caso de que utilices el código de artículo como la variable patrón para ingresar, para ingresar los datos. Ahí lo tenés, lo dejamos unos segundos más, así lo miramos. Y ahí está. Por supuesto, en todos los ejercicios que hemos hecho antes de hoy, se imponía, vuelvo a insistir, se imponía, tenemos 1500 cajas de ahorro, tenemos 200.000 artículos, qué sé yo. ¿Cómo se hacía eso? Con este algoritmo, con este algoritmo. Entonces ya sabes armar una base de datos simple. Bien, ahora lo que voy a encarar va a ser el del listado 1, mirá, ¿ves? Del listado 1, el problema número 1, que todo el mundo tiene ahí su enunciado. Y lo voy a leer rápido. Se requiere programar el costo de producción de 100 unidades. Esto trae mucho trastorno, vaya a saber por qué. Pero acá lo escribo, ¿ves? Son 5 artículos distintos, pero de los cuales quiero 100 de cada uno. Son 5 artículos distintos, pero quiero 100 de cada uno. Las empresas automotrices sacan un determinado vehículo, 2, 3, 4, 5, con una determinada producción. Bueno, acá la producción son 100. Entonces, ahora voy a seguir leyendo mientras te dejo la imagen. Dice que los movimientos, ¿no es cierto?, son artículo, código de pieza y cantidad. Pero resulta que eso está como primera parte del problema. Porque dice, para ello se dispone de un conjunto de registros con los requerimientos necesarios de pieza de cada uno de los artículos a producir con el siguiente contenido: artículo, código de pieza y cantidad, y que termina cuando el código de pieza es triple Z cuádruple 1. Eso es lo primero que aparece en el enunciado. Hasta ayer, lo primero que aparecía en el enunciado era la base de datos. Ahora no, son los movimientos. O sea que está invertido el enunciado. ¿Y cómo me doy cuenta que estos son los movimientos? Y porque tiene un fin. Porque tiene un fin. Por código de pieza triple Z y cuádruple 1. Cuando tiene un fin es porque se trata de movimientos. Y cambio, cuando tiene un tamaño es porque se trata de una base de datos. Entonces, en la segunda parte del enunciado, para confundir, nos dice: para poder establecer las distintas necesidades de piezas se dispone de un ArchStock conjunto de 1000 registros, ¿ves? En la segunda parte del enunciado, ahí sí describe la base de datos, con ese nombre, con los siguientes contenidos. El contenido es pieza, stock, precio unitario y proveedor. Los proveedores son 10, como esto mide 1000 y los proveedores son 10, hay repetición de proveedores. ¿Estamos? Pero a esta dificultad se le suma de que los códigos de pieza están agrupados, porque textualmente el enunciado dice que este conjunto se haya ordenado por piezas, y cuando aparece la palabra mágica ordenado o agrupado, la técnica de resolución es técnica de corte de control. Entonces, ahí te dibujé los grupitos, ¿ves? Que están agrupados, color verde, y ahí te hice el cruce para darle coherencia al dibujo. Código de pieza con su homólogo vectorizado. Escribí el fin,
y me puse como machete 5 artículos distintos de los cuales quiero 100. Por la otra punta de la pizarra escribo que el punto número 1 quiere el artículo y el importe de la producción. El punto 2 quiere saber las piezas faltantes, el stock faltante y el importe de la compra en el caso que no alcance el stock. Y el punto 3 el proveedor y el importe que se le ha de comprar. Bueno, entonces vamos a ir despacio. La parte fácil. Definir los tipos de variables allá arriba, pieza, stock, flotante, precio unitario y entero el proveedor. ¿Lo ven? Después te explico el segundo renglón. Ahí cargo la base de datos. ¿Ves? P desde 1 hasta 1000. ¿Ves? P de 1 a 1000. Pieza, stock, precio unitario y proveedor. Nada nuevo. Hasta ahí, más o menos bien. Leo el código de pieza. Acordate que si el código de pieza es distinto de triple Z cuádruple 1, hay proceso. Cuando viene ese código, adiós, se terminó. Pongo el motor de búsqueda secuencial y digo, si el código de pieza coincide con la pieza, por supuesto esto llega hasta 1000. ¿Qué pasa? Por la rama del verdadero hago el corte de control. ¿Ves que están en color verde? O sea, el dibujito este verde que está ahí, lo escribí en álgebra. Mirá, código de pieza anterior, código de pieza, mientras que sea la pieza anterior, voy leyendo artículo y cantidad. Hago un control de stock con la constante 100, porque quiero 100 de 5 artículos distintos. No quiero 100 artículos, son 5 distintos, 100 de cada uno. Actualizo el stock, ahí puse menos igual 100 por cantidad, y el importe del artículo, el artículo supongo que va de 1 a 5, pongo 100 por cantidad, por precio unitario subir. Y el importe para reponer la mercadería al proveedor es importe IM al prove, su prove subí. Ya sabes, esta expresión ya la sabes de dónde es, cómo se obtiene de problemas anteriores. Porque este casillerito de ahí, la expresión algebraica de esta burbuja que está ahí es prove sub i, el i que apareció en el motor de búsqueda. Entonces ese es el 9. No podemos poner 9 porque no podemos poner constantes, ¿no? Entonces ese prove sub i, ese subíndice va a valer de 1 a 10. Esa es la reposición, más igual 100 por cantidad por precio unitario sub i. Hasta ahí, digamos, la novedad es que el corte de control está dentro de la base de datos. Y si el corte de control está dentro de la base de datos, el álgebra del corte de control se encripta dentro de la rama verdadera del motor de búsqueda, ¿ves? Ahora, tanto en la pizarra ahora como en cualquier fábrica, el drama empieza cuando no alcanza el stock. Cuando no alcanza el stock no podemos seguir fabricando y tenemos que poner plata para comprar el stock faltante. Ahora bien, ¿cómo se arma una base de datos del stock faltante cuando stock subí sale por falso? ¿Ves? Stock subí no es mayor o igual que 100 por can, sale por falso. Entonces tenemos que armar ahí una base de datos de 3 columnas, de 3 vectores, igual que el problema que recién te expliqué antes en el corte anterior. Una base de datos pero de piezas faltantes. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo hacemos?
vamos a hacer un motor para construir, igual que allá, construir una base de datos dedicada exclusivamente a piezas faltantes. Entonces pongo f igual en 1, f de faltante, mientras que la pieza subir, ¿cuál es? Esa que está ahí, la de la primera base de datos, sea distinta de la pieza sub f, perdón, de pieza f sub f. ¿Y pero qué es pieza f sub f? Es la pieza que te está faltando, es la base de datos que vos tenés que construir. Entonces, mientras que sea distinta y que f sea menor que n, que no lo es, porque f acá vale 1 y ahí n vale 1, ¿ves? Entonces, sale de primera. Como sale de primera, esta igualdad tampoco se cumple, igual que en el corte anterior, y si sale por falso, ya estoy cargando el stock faltante sub f, que f vale 1. Entonces, ¿cuál es el stock faltante? 100 por cantidad menos lo que tengo en el cajoncito que se llama stock sub i. Como verás, además hay cruce de subíndices, porque uno se maneja con f y el otro se maneja con i. ¿Por qué se maneja con i? Porque proviene de la base de datos original, no de la que yo estoy armando ahora. Y por supuesto, la pieza f faltante, esto está en 1 todavía, es pieza i, la guardo ahí, ¿ves? La guardo ahí. Y el importe de la compra obviamente será 100 por cantidad menos lo que tengo por el precio unitario. Y hago un estiramiento del vector con n más. Y por supuesto el importe total acumula permanentemente. Si leo el código de pieza, pego la vuelta y no es el final, y entro en el verdadero, porque encontré el código de pieza, ¿no? Entonces veo que sigo sin tener stock, el corte de control me hace quedar en el rulo de la misma pieza. Entonces sigo, obviamente, sin stock, porque si salió de primera sin stock, en la segunda con mayor razón. Entonces, plancho f en 1 y funciona igual que el algoritmo anterior. Pieza sub i es distinto de pieza sub f y menor o igual que menor que n. Si se cumplen las dos, entra y f se me va a 2, como en el primer corte. Y así sucesivamente. Mientras que no encuentre la pieza, o sea que salga por falso, la va agregando, ¿ves? Va agregando stock faltante, va agregando pieza faltante y va agregando importe de la compra. Ahora, si la pieza ya te faltaba de antes, quiere decir que la encontró. Entonces salió por la rama color rojo, la encontró. ¿Y qué se actualiza? Lo que te expliqué antes, se actualiza el stock faltante y el importe de la compra faltante. Son las dos cosas que se actualizan, porque la pieza ya está, ya existe de antes. Bueno, y el importe total es un importe general que siempre suma por verdadero o por falso. Leo código de pieza, pego la vuelta. Si es la misma, se vuelve a repetir, porque si te faltó de las dos vueltas anteriores, con mayor razón la tercera. Entonces, si ya figura en la base de datos, va a salir por la rama roja, actualizando el stock faltante y actualizando el dinero que necesitas para reponer mercadería y poder fabricar lo que vos querés. A ver, vamos a un ejemplo de hoy en día que tiene la República. La República tiene un déficit fiscal, acá puse D fiscal, un déficit fiscal en varios miles de millones de dólares. Entonces, le pedimos plata, por ejemplo, yo no lo sé, a Canadá, a Estados Unidos, al Fondo Monetario y a Finlandia. Si le pedimos 2 veces al Fondo Monetario,
no lo vamos a agregar acá como un nuevo acreedor, sino a lo que le debíamos le sumamos el nuevo mangazo. ¿Me entendés? Entonces se actualizó lo que le debíamos a esta entidad FMI. Porque ya estaba en la lista de acreedores, no lo agrego. Y eso es lo que ocurre aquí. Cuando sale por verdadero, no lo agrego. Simplemente el stock faltante, que en ese caso serán varios centenares de millones de dólares, se actualizará. Y algún día lo pagaremos. ¿Estamos? Entonces, este es un problema en el cual combina corte de control en la base de datos. Y lo recuerdo, cuando el corte de control está en la base de datos, el álgebra del corte de control se escribe en la rama verdadera del motor de búsqueda. Cuando nos pide una base de datos de mercadería faltante, es porque el stock no alcanzó, salió por falso y genero una base de datos de códigos de pieza faltantes. Se genera aquí en primera vuelta. Se guarda el stock faltante, la pieza faltante y el importe de la compra. Pero si repite, no agrego de nuevo la pieza, sino que actualizo el stock y el importe de la compra. ¿Sí? Y ahí lo tienen. Es un poquitito, un paso importante. ¿Cómo se informa esto? Es un listado. Entonces, el punto número 1, ahí tienen las etiquetas o títulos. Artículo, tabulo, importe de la producción, todo tabulado ahora, Y ahí aparece el for, de 1 a 5. Pieza faltante, P, la cantidad de artículos y el importe de la producción de los 5 artículos. Punto 2. Ahora con tabulación. Las etiquetas. Pieza faltante, tabulo, cantidad requerida, todo entre comillas porque son leyendas, e importe de la compra, todo entrecomillado. Una sola vez. Porque un listado tiene solamente una etiqueta y después viene el for que hace el listado. Va desde t igual 1, fíjate, hasta t menor que n, no menor o igual, porque dijimos en el primer corte de que nunca alcanza la posición n, porque n prepara para un nuevo dato, pero justo vino el fin de datos. T más. Entonces, pieza faltante sub t, stock sub t, el importe de la compra. ¿Qué me está diciendo esto? Mirá, me faltaron estas piezas. ¿Qué cantidad? Stock F, esa cantidad me faltó. ¿Y qué plata necesito? Importe de la compra al proveedor. Y el importe general de la compra es un I total que se va sumando siempre sí o sí. Y después tenemos la parte que pide cuánto le pago al proveedor. Bueno, el proveedor lo tomamos como un número de 1 al 10, por lo tanto escribo las etiquetas o los tags proveedor, doble tabulación e importe de la compra, siempre entre comillas, for J igual 1 hasta 10, ¿ves? Ahí tenés el número de proveedor que coincide con J, yo lo hago coincidir para facilidad de la resolución, y después tenés el importe IM al proveedor sub J, ahí tenés la plata que te cuesta de reposición siempre y cuando el stock te alcance. Cuando el stock no te alcanza es por allá, cuando el stock te alcanza es por la zona verde. Entonces ahí tenés, me voy a alejar, a ver, allá en la parte derecha una construcción mediante un constructor de una base de datos simple y sin repetición, porque el código de artículo aparece una sola vez. Y en el problema 1 del listado 1 tenés
la inversión del enunciado. O sea, primero aparecen los movimientos, después aparece cómo se conforma la base de datos. Además de eso, tenés corte de control dentro de la base de datos, que es todo lo escrito en verde. Y no solamente eso, sino que por falso, cuando hasta ayer, si salíamos por falso, decíamos stock insuficiente, pues ahora no. Tenemos que armar una base de datos cuando el stock es insuficiente. Y ahí lo tenés. Y bueno, después la parte informativa también, que es medio que una novedad, porque aparece tabulado y de abajo el foro. O sea, aparece el título y después el listado, como cualquier listado que vos ves por ahí, ¿no? Y entonces es la resolución del problema número 1 del listado número 1. Anda despacio, anda tranquilo porque es bastante largo y tenés que usar un poquitito más el coco que en ejercicios anteriores. Espero que sea de tu provecho, tu utilidad y a disfrutar. Hola, ¿cómo va? Mira, para completar el vídeo esta semana decidí comentarte algo que quizás no lo había comentado antes. ¿Ves? Este es el canal que ustedes todos visitan, y allí en el ángulo ahí, ves, donde estoy haciendo aquí con el cursor, hay una G más. Lo comento porque hay varios que no, por ahí no lo saben. Si haces clic ahí con el botón del mouse derecho para abrir en otra pestaña, acá hay otra pestaña, ¿ves? Que es la de G más. Bueno, ahí hay comentarios interesantes. Por ejemplo, mapa de la transformación digital. Acá tenés qué es una dirección IP. Por ahí tenés las 3 mejores Virtual Private Network gratis, para cambiar la IP. Acá tenés otro para programar. Son links que te llevan a lugares de divulgación bastante, a mi juicio, interesante. Acá tenés un conjunto de programas gratis. Esto está activo, yo lo mantengo permanentemente. Acá te explica el error 404, que a lo mejor lo viste alguna vez. Acá tenés las mejores tarjetas gráficas del mercado. Acá te explico los nombres de los procesadores y tarjetas de vídeo. Acá tenés cómo te armás una PC de gamer de gama media alta. Esto es la curvatura del espacio-tiempo por el efecto de la gravedad, por lo cual entregaron hace poco los premios, bueno, ahora no me acuerdo, por poco digo los premios Oscar. Bueno, acá tenés otro de PC Gamer para armarte. Acá tenés cómo descargar drivers. Acá te explico cómo es un procesador, ¿ves? Ojo, los sitios no son de mi autoría, pero es una investigación. Mirá la primera máquina, la ENIAC, la primera máquina que también la podés ver vos. Y ahí mirá, ahí tenés el primer disco duro. El primer disco duro de 5 megabytes. Mirá lo que era. Bueno, lo podés mirar tranquilamente. Acá está una historia de Apple, con Steve Jobs, Tim Cook, Steve Wozniak. Y un montón de comentarios, digamos, que pueden ser interesantes. Acá tenés las DNS de Google o OpenDNS para navegar más rápido. Ahí tenés algunos consejos de WhatsApp. Cómo ocultar tu dirección IP. Bueno, depende del nivel, ¿no?, que tengas. Y esto lo tenés entonces en Google Maps. Bueno, quería decirte esto porque pregunté en un par de divisiones si lo habían visto. Me dijeron que no lo conocían. Bueno, concluyo este vídeo entonces con este comentario. Acá tenés cómo funciona una impresora 3D si nunca viste. Bueno, listo, ahí ya finalmente concluyo el vídeo y espero que acápite
te sea de tu interés. Yo lo voy a mantener siempre actualizado con algunas novedades. Acá hay algunos, acá está Ginóbili diciendo el asunto este de porque hay que saber programar, bla bla, bueno, en fin. Te dejo con esa inquietud.